Pero ¿qué cosa tenemos? Tenemos el modelo conceptual. El modelo conceptual lo que hace justamente es definir las ideas de nuestro proceso. Posteriormente, para que nosotros podamos comenzar a trabajar dentro de nuestra base de datos, lo que debemos crear o debemos pasar es del modelo conceptual al modelo físico. Eso es lo que tenemos que hacer. La herramienta mismo me permite realizar este paso. Veamos cuáles deberían ser los pasos a seguir. A ver si me acuerdo. Venimos por... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Símbolo. ¿Dónde está? Tools, listo. Venimos a hacer, en primer lugar podemos hacer lo siguiente. Vamos a chequear el modelo. En el modelo yo puedo coger y revisar qué cosas nomás es lo que yo deseo analizar. Primerito. Si estoy todo de acuerdo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Hagamos esto de aquí. Venimos al Tools y hacemos la generación del modelo físico. La generación del modelo físico, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a pasar mis ideas, mis conceptos, a lo que yo ya voy a trasladar a mi base de datos. Eso es lo que yo voy a hacer. Aquí, ¿qué es lo que me va a aparecer? Me va a decir, bueno, ¿con qué tipo de herramienta de base de datos quieres trabajar? Para yo poder realizar esto, yo en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar mi DBMS. ¿Qué venía a ser el DBMS? Es el sistema administrador de base de datos. Conceptualmente venía a ser aquel conjunto de programas que me permite a mí realizar las conexiones a mi base de datos y me permitía de igual manera realizar la administración, la creación, la manipulación, el manejo de todos los objetos de base de datos. Aquí lo que yo tengo que hacer es seleccionar a qué base de datos me voy a conectar. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, que voy a trabajar o que me genere con el Oracle 10G. Aquí no va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque los objetos básicos van a ser compatibles entre las diferentes versiones. Yo podría crearme 10G, podría crearme 12, podría seleccionar 11 o lo que sea. ¿Sí? Voy a definir el nombre del modelo y qué es lo que yo deseo crear. En detalles, por ejemplo, para que no exista ningún tipo de problema, le voy a quitar el check model. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas veces me va a pedir, pero ¿sabes qué? Te falta el nombre del índice. ¿Sabes qué? Te falta este nombre de aquí. Entonces comienzan a ser muchos problemas por los nombres. Para que no exista ese inconveniente, le quito el check model. Me va a definir adicionalmente, me dice, verá, ¿cómo yo voy a crear las claves primarias o el nombre de la clave primaria? Va a ser el nombre de la tabla y como sufijo la palabra pk. Para las foreign key va a ser las referencias, es decir, la tabla referenciada, la tabla papá con la tabla hijo y aumentado al final el fk. ¿Cómo voy a crear los índices? A través del prefijo acá y me va a crear con el nombre de la tabla. Sí, entonces voy definiendo ciertos parámetros. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero definir? A ver, veamos. Yo quiero definir o quiero crear el modelo de lo siguiente: de la unidad de salud, de los empleados, de los pacientes, de la alergia, de la especialidad, de enfermedad o patologías. ¿Por qué motivo? Porque puede darse el caso de que yo ya me generé mi modelo 1. Posteriormente a esto, aumenté unas 3 o 4 tablas, pero no quiero nuevamente volver a generar. Entonces yo puedo ir seleccionando qué tablas quiero y qué tablas no quiero. ¿Sí? Si ya tengo todo ya listito, ya todo está bien, aplasto aceptar. Y lo que voy a hacer es de pasar del modelo conceptual al modelo físico. En el modelo físico, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, la relación de muchos que teníamos de entre pacientes y patologías, por decirles algo. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Una tabla intermedia, una tabla relacionada. Acá de igual manera voy a tener otra tabla relacionada.
que va a estar entre paciente y alergias. Y tengo otra tabla adicional que va a ser entre pacientes y enfermedades. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger la tabla y voy a darle un nombre lógico. Por ejemplo, esta es la tabla entre paciente y patología. Doy un doble clic, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crearme una tabla que se llame... generalmente, ¿cómo le podemos definir? Las tablas de mayor número comparadas con las tablas de menor número. En este caso va a ser pacientes, que va a ser bastantes, por patologías o patología. Aceptar y ya tengo la tabla creada. Por ejemplo, la tabla paciente con enfermedades vendría a ser paciente, enfermedad. Y la otra tabla va a ser pacientes con alergias. Paciente, alergia. Creo que están todas, ¿verdad? Sí, ya tengo todas. Adicionalmente, ¿qué me debo dar cuenta? Cómo se están bajando las claves. Miren, en la tabla de empleados se ha bajado la clave de unidad de salud y se ha bajado la clave de especialidad. Significa que estamos bien. Entonces yo aquí puedo ver cómo se encuentra relacionada las diferentes tablas, ¿sí? Aquí tengo un problema en la tabla paciente alergia. ¿Por qué motivo tengo problemas aquí? Porque en la tabla alergia no tengo definido la clave primaria. Entonces, como no tengo definido la clave primaria, voy a tener aquí inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Venir al modelo conceptual, ¿no es cierto? Venir al modelo conceptual y crearme el atributo. Es decir, aquí puedo ir modificando. Después de que yo modifico, puedo venir y nuevamente volver a generar mi modelo físico. Esto lo puedo hacer, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? En el otro lado se va a modificar. Vea, ya tengo aquí automáticamente modificado paciente con alergia. ¿Sí? Ya listo. Hasta ahí, preguntas. A ver, vamos por partes. Jenny. En la parte de alergia, paciente alergia, porque no también tendría que ser alergia grave, como por también. Ya, esa parte le vamos a manejar. Ya vamos a hacer eso de ahí. Sí, ya vamos a hacer eso de ahí. ¿Preguntas? Dígame, Kevin. Por ejemplo, antes de que ya se genere el modelo físico y nosotros quitamos una de las tablas, cuando se genera ya el modelo conceptual, cuando se genera el físico, esa tabla si está relacionada con alguna otra. Le va a eliminar. ¿Y cómo se habría? O sea, no habría relación. No habría relación, porque la tabla ya no va a existir. ¿Sí? Listo, ¿preguntas? Bien. Dígame, Ricardo. ¿Por qué en paciente alergia arriba está PK1 y abajo solo está PK? ¿En cuál? En la tabla de Alergia está como primary key. Y acá abajo está como... primary key y abajo solo está PK. Ya. Así está la relación. Ya le vamos a arreglar eso ahí. Esto está provocado con segunda intención para luego poder ir viendo ciertas cosas. Ya. Listo. Después de que ya tengo mi modelo conceptual creado, mi modelo físico creado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar el código de este modelo. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a generarme todas las instrucciones DDLs. ¿Cómo hago esa parte de ahí? Vengo a Database, ¿sí? Y pongo generar base de datos. El momento que ponga generar base de datos me va a dar esta opción. Me va a decir, a ver, ¿en qué lugar le quieres tú grabar el archivo? Y yo le puedo ir aquí
comenzando a escribir. O si no, la otra, si no me interesa grabar nada, vengo a Preview. ¿Y qué tengo aquí? Todo el código DDL de mi base de datos. Ahora, esto de aquí es lo que yo le debo pegar a mi usuario para mandarle a generar. Entonces antes de pegar esto, vamos a hacer lo siguiente. Me vengo aquí al TOAD y lo primerito que voy a hacer es conectarme al usuario en donde yo voy a trabajar. Si no tengo creado el usuario, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Fer. Presidente o presidenta. No está ausente. Vicepresidente o vicepresidenta. Vicepresidente Lavane. ¿Listo, Fer? Autorizado. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, si yo no tengo creado el usuario, ¿qué es lo que hago? A ver, vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrar. A ver, voy a desconectarme para poder hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ingreso al TOAD y me voy a conectar. ¿A dónde me voy a conectar? Al SIS, ¿no es cierto? Que es el super usuario. El password Vané. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no es el de la Vané, del Roberto, no. Listo, ok. Espero e ingreso. Bien. Para esto voy a hacer lo siguiente. Me voy al esquema browser. Sí, doy un clic. ¿Para qué? Para poder abrir estas opciones. Yo puedo a esto darle cierto tipo de apariencia. A ver, veamos algunas cositas. Yo puedo venir acá y le puedo decir, ¿saben qué? Yo quiero que me aparezca como tab, pero en diferentes líneas. Entonces yo puedo coger y hacer un clic aquí. Y vea cómo se me despliega los tabs. ¿Sí? Listo. También puedo coger y decir, a ver, yo quiero, pero con una sola línea. Entonces me despliega con una sola línea y me puedo ir moviendo. También puedo decirle, quiero que se me despliegue como un árbol. Y se me va a desplegar de esa manera. O también le puedo decir que se me despliegue como un drop down. Y tengo de esta manera. Entonces ahí depende ya de la forma como ustedes quieran presentar la pantalla. Ya depende de ustedes. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Voy a venir aquí a Tables y voy a seleccionar usuarios. ¿Sí? A ver, vengo acá y busco usuarios. ¿Sí? Aquí en este dropdown. ¿Sí? Ya, y busco usuarios. Después de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a esta hojita en blanco, doy un clic y aquí me aparece esta ventana. En esta ventana yo voy a escribir el nombre del usuario. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a llamar? Ahí depende de ustedes. Pongámosle un nombre genérico, pongámosle tercero. Ya, pongámosle tercero. Para el password, pongámosle tercero de igual manera. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Vengo a los roles y voy a poner aquí que tenga permiso de conexión. Voy a ponerle que tenga permiso de DBA. Y le voy a poner que tenga permiso de resource. ¿Sí? Ya, voy a poner, a ver, le voy a poner de Connect, le voy a poner de DBA y le voy a poner de Resource. ¿Sí? Si todo está bien, no, ya cuando pongo DBA ya está todo. Cuando ya le pongo todo esto, doy un OK. Espero un ratito y si no ha habido ningún tipo de problemas, se me va a crear el usuario. Ya vamos por partes. ¿Cómo yo le puedo ver? Ya. Le pongo refresh y aquí tengo el usuario tercero. Voy a volver a repetir. Ya. A ver.
Voy a crearme el usuario. Para crearme el usuario, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, dependiendo donde usted esté, en el drawdown, en el TreeView o en el tab, dependiendo, tengo que buscar la viñeta o tengo que buscar la opción usuarios. Cojo usuarios, ¿verdad? Ya tengo ahí todos los usuarios. ¿Qué es lo que hago luego? En la hojita en blanco le doy un clic y se me aparece esta ventana. En esta ventana yo voy a escribir el nombre del usuario. Tercero, voy a escribir el password. En este caso le voy a poner de igual manera tercero. Voy a verificar el password. Tercero. En roles le voy a poner connect. Le voy a poner DBA y le voy a poner resolve. Después de esto le doy OK. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy un refresh y ya tengo el usuario tercero. ¿Sí, Santiago? ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos? A ver. Y a ver, vamos por partes. A ver, vamos por partes. Ya, vamos por partes, a ver. Vamos por partes. ¿Qué pasó, Jorge? Ah, no. Cualquiera de los tres. Cualquiera, no importa. A ver, por favor. A ver, Santiago. A nosotros tuvimos que ingresar un C, numeral tercero, para que coja el... Porque utilizamos el... Solo es para la base de datos, no se C nada más. Ah, por lo que estaban cambiando de versión. Sí, C, el numeral y el nombre del usuario. El usuario es el... Por la versión. Kevin. A ver, por favor, señores. A ver, por favor, señores. A ver. Ya, ¿qué versión está utilizando? La 2. Listo, Santiago, bótale. En el momento que pone el usuario debe ponerle C, numeral y de ahí el nombre del usuario. Es por la versión. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Listo. Después de que ya tengo creado mi usuario, voy a hacer lo siguiente. Me voy a desconectar. Si me voy a desconectar, me desconecto, ¿sí? Y luego me voy a conectar. Pero ahora, ¿cómo me voy a conectar? ¿Cómo? El usuario que cree. Entonces le voy a poner aquí tercero y en el password tercero. Si yo quiero evitar el trabajo, le voy a poner salvar password, para que quede ya el password ya grabado y no estar a cada rato digitando. Le pongo connect. Y si todo está bien y la máquina del Roberto funciona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a ingresar. Ya, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a verificar qué es lo que yo tengo. Me voy al esquema browser. Selecciono tablas y ¿qué es lo que tengo aquí? Las tablas vacías. Y ahora aquí viene mi trabajo. Vengo al Power Designer y lo que voy a hacer es copiarme todo esto. Me voy a copiar todo esto de aquí. A ver, Ricardo. A ver, vamos por partes, señores. Ricardo. Es que sí tengo tablas. Significa que usted ya ha creado anteriormente algo. Entonces no puede ser. A ver. ¿Tiene tablas? Solamente hace 2000 años no me pasó un milagro. Hace 2000 años. Ahora todos vivimos por eso. ¿Preguntas? ¿Listo? Me marco absolutamente todo. Control C. Me voy al TOAD.
No le puedo crear aquí la tabla, pues, porque esto ya no me permite ver los objetos gráficos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir al editor. Si no tengo un editor abierto, lo puedo hacer clic aquí. Y ahí tengo el editor. ¿No es cierto? Simplemente voy acá y al ladito del esquema browser existe un icono que dice editor. Entonces le voy a pegar ahí. Ahí voy a hacer un clic. Tengo el editor y hago control V. Y ya he pegado todo. Esto de aquí es lo que se denomina el DDL. Todo lo que les preguntaba a cada rato, ¿de qué se compone el DDL? Ustedes decían del DDL, no sabían qué era. Era esto, vean. Esto era. Hasta ahorita hemos utilizado ya el DBMS. ¿El DBMS en qué lo utilizamos? En la conexión. Sí, para poder decir, voy a trabajar como Oracle. Entonces, deme toda la sintaxis en Oracle. Sí, me crea la conexión. Después que me decía, el DDL se compone del DDL. El DBMS del DDL. Vean, ahí está el DDL. ¿Sí o no? Sí, ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a ejecutar estas instrucciones. Si yo no supiera, hiciera esto. Me pongo al final de la línea, le marco y le mando a ejecutar. ¿No es cierto? Ya. Le mando a ejecutar ¿de qué manera? Con este iconito que dice execute. Entonces le mando a ejecutar. ¿Y qué es lo que me va a decir? Me va a decir, vea, ¿qué es lo que quieres tú hacer? ¿Quieres borrar una tabla? Por eso me dice, tabla o vista no existe. Y es lógico, ¿no es cierto? Y es lógico, porque la tabla recién la voy a comenzar a crear. Sí, entonces esto tendría que hacer línea por línea. Pero está muy demoroso hacerlo línea por línea, ¿no es cierto? Sí, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me pongo al inicio y presiono la tecla dependiendo de su teclado, F5 o fin F5. Entonces le pongo F5, comienza a ejecutar y me dice el mismo ejemplo, pero aquí me va a decir algo más. ¿Quiero yo ignorar? Entonces digo, claro, ¿no es cierto? Y como estoy creando yo desde cero, me está primerito diciendo que yo quiero borrar. Entonces esas instrucciones, ignoremos de. Le ignoro y comienza ahora sí a crearse con F5. Con F5 ejecuto todo el step en secuencia. ¿Sí? Entonces comienza a crearse, listo, se acabó. ¿Verdad? Ahora veamos. Me voy al esquema browser y todavía aparece en blanco. Para que esto yo pueda visualizar, ¿qué tengo que hacer? Un refresh. Hago un refresh y ahí están las tablas. Y ya tengo mi modelo. ¿Sí o no? Entonces yo, del DDL, que es un script, ahora tengo ya mis tablas en forma física. Aquí yo tengo mis tablas en forma física. Y aquí ya debe estar todo relacionado. Veamos nomás a ver qué es lo que hemos hecho. Por ejemplo, las tablas ya las tengo. Muy bien, no hay ningún problema. Veamos qué más tengo aquí. Por ejemplo, busquemos los constraints. Vean, ahí están los constraints. Los constraints foráneos y los constraints de clave primaria. ¿Sí? Y acá abajo yo tengo, son índices. Sí, son índices. Por ejemplo, me dice, ve aquí, la columna ale clave no puede ser nula. Ya está puesto ahí un índice, un control. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hacer aquí clic. ¿Y qué es lo que me aparece? Me aparece la tabla, me aparece el usuario, me aparece el tipo de constraint, ¿no es cierto? Y me aparece cuál es la columna en donde está colocado el constraint. ¿Sí? Entonces tengo los constraints. ¿Qué más? Veamos los índices. Sí. Vean, ahí están los índices. No se olviden, una clave primaria es un índice. Es el primer índice que se acabó de crear. Entonces vean, ahí yo tengo todito. Esto de aquí es lo que acabamos de hacer. Todo esto. Sí. Y yo ya tengo ya
objetos con los cuales yo puedo trabajar. Ahora veamos qué nomás es lo que yo puedo hacer. Por decirles algo, a ver, vengo acá al editor y veamos qué es lo que yo puedo hacer. A ver, primerito, vamos a hacer esto. Voy a ver la información de las unidades de salud. Entonces, select, asterisco, from. A ver, quiero comenzar a escribir o quiero comenzar a ver la unidad de salud. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a un editor cualesquiera. ¿Sí? Me voy a un editor. Yo tengo un editor abierto, entonces me puedo escribir ahí. Y en esa partecita lo que voy a hacer es escribir select, asterisco, from, y pongo la unidad de salud. No me acuerdo cómo se llama la unidad de salud. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy al esquema browser, ¿no es cierto? Busco las tablas y voy a buscar la unidad de salud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vea, me pongo sobre la unidad de salud y hago un control C. Vengo al editor y le puedo pegar. Ahí está. ¿Sí? Yo, para poder ejecutar esto, puedo hacerlo de esta manera. La una, puedo ejecutarle con el execute. Ahí que abajo tengo la información, vea. Me dice que me va a representar la data aquí, por favor, en esta parte de acá abajo, ¿no? En forma de grilla. Este es de grilla de Oracle, no de la grilla de Guayaquil. Sí. Esta es la grilla de Oracle, ¿verdad? Acá en la parte inferior. También puedo hacer lo siguiente. Puedo coger y presionar, dependiendo del teclado, la tecla